Bueno, entonces empezamos. Vamos a tener la segunda sesión dedicada al programa PariGP. La vez pasada hemos visto cosas básicas como se calcula el año de enteros y pues es lógico seguir con los ideales en el año de enteros, porque las cosas que nos interesan, por ejemplo, son las factorizaciones de ideales en ideales primos. Y hoy vamos a hablar más que todo de este tema. Entonces, antes de hacer cálculos con los ideales, hay que ver cómo se especifica un ideal en el programa. Pues es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Cuál es el mejor modo de representar un ideal en el año de enteros? Pues el caso más sencillo es cuando tenemos un ideal principal y para un ideal principal podemos usar su generador para representar el mismo ideal, ¿no? Y en Pari, la vez pasada lo hemos visto que hay dos diferentes maneras de representar elementos de un campo de números. Podemos representar un elemento como un polinomio en X y en este caso se entiende que se trata de la representación del número en términos de la base que consiste en las potencias de X en el cociente por un polinomio reducible. Y otra opción es representar un ideal respecto a la base del año de enteros. Y obviamente esta base no es canónica, pero el programa ya nos calcula alguna base sobre Z del año de enteros y podemos usar esta para hacer cálculos. Todo lo que va a aparecer es respecto a esta base particular que está contenida si ponemos k.zk, vamos a ver una base particular que ya fue calculada. Y si queremos presentar un ideal en general, pues no todos los ideales en los años de enteros son ideales principales. También para los ideales principales tenemos otro problema que no está tan claro como elegir un generador de manera canónica. Y por esto es muy útil la siguiente idea, que el año de enteros es un Z módulo libre del mismo rango que el grado de la extensión. Y entonces un ideal en OK en particular va a ser un Z submódulo. Y para representar entonces este ideal podemos escribir una matriz donde, pues, por ejemplo, en las columnas de la matriz está una base de este submódulo en términos de la base de OK que hemos fijado. Y aquí es útil una forma normal de matrices que se llama la forma normal de Hermite. Hay dos formas normales útiles cuando hablamos de Z módulos finitamente generados. Hay la forma normal de Smith, y ya la mencioné en alguna ocasión, y también hay la forma normal de Hermite. Y la forma normal de Hermite nos va a ayudar porque esta es útil para representar submódulos de un Z módulo libre de rango finito. Y esta base es canónica y por esto ya no tenemos problemas con que un ideal no, por ejemplo, si queremos representar los ideales por generadores, esta representación no es canónica. Y no está, por ejemplo, claro cuando dos ideales coinciden y pues, este tipo de problemas vamos a tener, ¿no? Pero si vamos a trabajar con esta forma normal, en este caso sí es canónica y pues muchas preguntas computacionales, preguntas prácticas acerca de los ideales se resuelven ocupando esta forma normal. Y pues, ¿qué es la forma normal de Hermite? Esta va a ser una matriz triangular superior que va a tener elementos no negativos y el coeficiente mayor en cada fila va a ser el primer coeficiente no nulo en la fila por la definición.
Entonces, de esta matriz se pide lo siguiente, que el coeficiente mayor va a estar a la derecha del coeficiente mayor que está en la fila anterior. Entonces, esta matriz se verá como una matriz escalonada, ¿no? Una matriz escalonada donde pues tenemos pues esta forma y luego pues abajo están ceros. También se pide que los elementos arriba del coeficiente mayor son estrictamente menor que este, y los elementos que están abajo son nulos. El resultado principal es el siguiente, que si tomamos una matriz con coeficientes enteros de n por n, entonces habrá una matriz, existe única matriz invertible U, tal que el producto de U por A es la forma normal de Hermite. Entonces, es decir, va a ser una matriz que cumple con estas propiedades. Hay algoritmos eficaces para calcular esta forma normal y hay un algoritmo famosísimo que se llama el algoritmo LLL, uh, que pues, es de mucha importancia en la teoría de números. Y pues LLL es por los apellidos de los autores, son Lenstra y Lovász. Son dos Lenstra y Lovász. Y bueno, vamos a ver algún ejemplo, pues cómo se ve esto, ¿no? Pues aquí yo tomé alguna matriz A de 3 por 3 con coeficientes aleatorios y luego se puede encontrar una matriz U tal que el producto de U por A va a estar en la forma normal. Y pues se puede calcular el determinante de U y ver que va a ser de determinante 1. Esto es una matriz invertible. Y lo que está a la derecha va a cumplir con las propiedades que mencioné, ¿no? Porque es una matriz triangular superior, y estos elementos que en este caso están en la diagonal son los elementos que m principales. Y los elementos que están arriba son estrictamente menor. Y abajo de estos elementos principales están ceros. Pues aquí está un ejemplo, cómo funcionan las cosas. Hay una función ideal HNF. HNF es la abreviación de Hermite Normal Form. Y aquí lo que estoy diciendo, yo tomo un ideal principal generado por 4 más la raíz cuadrada de 5. Y a partir de este ideal principal, yo obtengo una matriz que está en esta forma normal de Hermite y que va a representar a este ideal. Está aquí en el código, pues significa lo siguiente. Primero, hemos calculado el año de enteros y la base es alfa 1 igual a 1 y alfa 2 es la raíz de 5 menos 1 entre 2. Esta matriz que está ahí significa que la base que encontramos para nuestro ideal principal pues es esta. Entonces alfa 1 es el primer vector de la base y 8 alfa 1 más alfa 2 es el segundo vector. Y pues es así como podemos pasar entre representaciones por generadores y la representación mediante esta forma canónica. Y pues vamos a ver cómo esto funciona en un ejemplo que es nuestro ejemplo preferido, los enteros de Gauss. Entonces tomamos el campo QI y pues el año de enteros va a ser 1 y la raíz de menos 1. Y, ¿no? Esa es la base que fue calculada. Y luego los ideales, todos los ideales son principales porque CTI es un dominio de ideales principales como hemos visto, ¿no? Al inicio del curso. Y si tomamos un ideal generado por M más NI, pues cómo ver este ideal como un Z módulo. Pues este va a consistir en todos los productos C más de I por M más NI y podemos escribir de otra manera este producto y vamos a ver que como Z va una base sobre Z de este ideal, podemos tomar
el primer vector va a ser m más ni y el segundo menos n más mi. Pues aquí está este cálculo. Tomamos, por ejemplo, el ideal generado por 2 más 3x y la forma normal que va a corresponder a este ideal es esta matriz 3, 5, 0, 1. Y luego, pues lo que acabo de escribir, pues es una matriz que podemos asociar a este ideal M más NI, pero esta matriz no está en la forma normal de Hermite. Entonces, pues ponemos la matriz que tendríamos, va a ser 2 menos 3, 3, 2, y podemos reducirla a la forma normal y pues va a ser la misma matriz, es lo que se espera. Y usando esta forma normal podemos fácilmente ver si dos ideales son iguales o no son iguales, porque dos ideales van a ser iguales si solamente si las formas normales correspondientes coinciden. Otra cosa útil es enumeración de ideales. Se puede ver que si fijamos la norma, siempre habrá un número finito de ideales de norma fija. Y hay dos maneras de verlo. Pues una manera es notar que si tenemos un ideal de norma n, entonces este ideal va a contener el número entero n. El cociente de OK por n más bien, ¿no? Va a ser finito y entonces no podemos tener un número infinito de ideales con norma n. Y otra manera de ver lo mismo es usando las factorizaciones de ideales en ideales primos. Y si quieren ver cómo esto funciona, en los ejercicios en la cuarta tarea, hay un ejercicio precisamente sobre esto, que pregunta enumerar los ideales de norma acotada para un campo específico K. Y pues en Pari hay la función idealList, pues le pasamos un campo de números y pasamos alguna cota que nos interesa para la norma de ideales y esta función nos va a devolver la lista de ideales de cada norma pues, hasta n, ideales enteros en OK. Y aquí está un ejemplo. Tomamos de nuevo, vamos a trabajar con los enteros de Gauss y pues hacemos la lista de todos los ideales de norma menor o igual que 10. Pues por ejemplo, de norma 1, pues vamos a tener solo un ideal que este es el ideal que coincide con OK, ¿no? Luego vamos a tener un ideal de norma 2 y no habrá ideales de norma 3. Vamos a tener un ideal de norma 4, dos ideales de norma 5 y no habrá ideales de norma 6 y 7. Luego habrá un ideal de norma 8, un ideal de norma 9 y dos ideales de norma 10. Y aquí pues lo que hago, yo tomo esta lista y tomo pues el tamaño de cada uno de los elementos, ¿no? Los elementos en este vector van a ser también vectores que consisten en todos los ideales de cierta norma. Y pues aquí vemos que en total habrá 9 ideales de norma menor o igual que 10. Eso es algo que estábamos revisando al inicio del curso. Estábamos hablando bastante de los enteros de Gauss y pues ustedes pueden volver a este tema y sí es fácil ver que no hay elementos de norma 3, 6 y 7 en este caso. Pues todos los ideales son principales y no habrá entonces ideales con estas normas. Este es un ejemplo. Y luego, pues aquí yo puse, de hecho, este problema que está en la cuarta tarea. En la cuarta tarea hay una pregunta: ¿cuántos ideales de norma menor o igual que 10 hay en el año de enteros del campo Q con la raíz cúbica de 17? Y pues ahí la pregunta es aún más específica. Ahí yo pregunto enumerar quiénes son estos ideales y esto pues pueden hacerlo
usando la factorización de ideales en ideales primos. Pero pues si queremos solamente ver cuántos ideales tienen que salir, pues aquí yo puse un pequeño cálculo que dice que al final vamos a tener 15 ideales de norma menor o igual que 10. Y pues aquí números de ideales de cada norma. Aquí está cero, precisamente en la séptima posición. Esto quiere decir que no hay ideales de norma 7. Y pues, ¿por qué será esto? Pues podemos explicarlo fácilmente porque el número 7 genera un ideal que este ideal es primo. Es decir, 7 es un primo racional que es inerte en esta extensión cúbica. Pues, ¿por qué será inerte? Para ver cómo se factoriza este ideal, podemos ocupar el teorema de Kummer-Dedekind, y el teorema de Kummer-Dedekind nos va a decir que en este caso basta ver cómo se factoriza x al cubo menos 17. Pero podemos ver que 17 no es un cubo módulo 7, así que x al cubo menos 17 es un polinomio irreducible módulo 7, ¿no? Pues porque módulo 7 tiene que, vamos a tener solamente dos cubos, y estos cubos son los obvios, ¿no? Es más o menos uno. Pues 3 no es un cubo módulo 7. Y ahí está. Pues ahora voy a revisar algunas funciones relacionadas con ideales. Cómo podemos hacer algunos cálculos con ideales que podemos calcular. Bueno, todas las funciones que toman como su entrada los ideales empiezan por ideal. Entonces, si ustedes quieren ver la lista completa, pueden digitar en el programa ideal y presionar Tab, y les va a salir una lista bastante larga, ¿no? O pueden revisar la documentación y ahí ver todas estas funciones, ¿no? Y pues aquí yo puse solo algunos ejemplos, ¿no? Pues que podemos hacer con los ideales. Podemos hacer las operaciones aritméticas, pues podemos calcular sumas, productos, potencias, el ideal inverso, ya que todos los ideales son invertibles, ¿no? En OK. Y podemos tomar las intersecciones de ideales, ¿no? Pues estas son las operaciones básicas. Y de esto, pues, creo que no hace falta poner ejemplos específicos. Esto, pues, no es precisamente lo que me interesa hoy, ¿no? Me interesa más hablar de cómo se factorizan los ideales, ¿no? Bueno, otra operación útil, si tomamos un ideal en OK, podemos intersecar este ideal con Z y vamos a tener un ideal en Z. O de manera más general, como yo puse aquí, si tomamos un ideal fraccionario, entonces este va a ser un OK módulo que está en K. Vamos a tomar la intersección con Q. Esto va a ser un Z submódulo de Q. Entonces este va a ser un ideal fraccionario, pero Z ideal fraccionario, ¿no? Y en este caso, pues es muy común pensar en esta situación que pues cuando tenemos una extensión de campos, pues siempre el campo más grande se dibuja arriba, ¿no? Y por esto este ideal que es la intersección del ideal A con Q, este se llama el ideal abajo de A. Y por eso la función que calcula este ideal se llama ideal down, este pues el ideal abajo, ¿no? Y pues aquí yo puse un pequeño ejemplo, pues de nuevo con los enteros de Gauss, pues cuál es el ideal que está abajo de 1 más i. Pues 1 más i, vamos a recordar que sale en la factorización de 2 en los enteros de Gauss. Y pues entonces el ideal que está abajo de 1 más x va a ser 2. Pues 2 es precisamente la intersección de este ideal con z. Y el ideal que está abajo de 3 más 3x, pues no es difícil ver que este ideal va a ser el ideal generado por 6. Pues este es un pequeño ejemplo de cómo funciona. Y pues para los ideales hemos definido las normas, y pues a ideal norm les calcula la norma. Entonces aquí, pues por ejemplo, tomamos de nuevo los enteros de Gauss, tomamos el ideal generado por 1 más x, su norma es 2. Tomamos el ideal generado por 3, su norma es 9. Luego tomamos
el ideal generado por 3 más 3x. Este es el producto de los primeros dos ideales y su norma va a ser 18. Pues de hecho sabemos que la norma es multiplicativa, ¿no? Y pues aquí tienen un ejemplo particular de la multiplicatividad de la norma. Y pues también en algunos casos es interesante preguntar si un ideal es primo, ¿no? Pues aquí en este caso en OK, para pues, un ideal primo es no nulo, va a ser maximal. Entonces la función es ideal is maximal. Y pues aquí yo puse algunos ejemplos. Pues si tomamos en los enteros de Gauss el ideal generado por 1 más x, este ideal sí es un ideal maximal. Y bueno, aquí la salida tal vez se ve un poco confusa, pero lo que pasa es que Pari ya nos calcula varias cosas acerca de este ideal. Esto lo vamos a ver pues, hoy mismo un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué es esto? Pero pues la idea es que si el programa nos devuelve cero, esto significa que el ideal no es maximal. Pues como aquí el ideal generado por 3 más 3x no es un ideal maximal, pero el ideal generado por 1 más x sí es maximal. Y otro ejemplo es lo que yo mencioné, que el ideal generado por 7 en el año de enteros de este campo con la raíz cúbica de 17, pues 7 es un primo inerte en esta extensión. Y aquí está la confirmación. Preguntamos que si el ideal generado por 7 es maximal, pues si la respuesta es que sí, este ideal es maximal. Entonces, pues así funcionan las cosas. Y pues otra cosa que hemos visto es que todo ideal en OK, pues no necesariamente puede ser generado por un elemento, pero siempre podemos encontrar dos generadores para cualquier ideal. Esa es una propiedad general que funciona en cualquier dominio de Dedekind. Y entonces aquí yo puse un ejemplo, yo puse un ideal, pero luego podemos preguntar por los generadores y nos va a salir que es un ideal generado por estos elementos. Y pues aquí descifrando la salida, esto significa que este es, en este va a ser el ideal generado por 3 y 1 más la raíz cúbica de 2. De hecho, este es un ideal primo que está arriba de 3 en esta extensión. Yo tengo una pregunta. Ajá. En la última diapositiva, y la última columna, el 201, ¿ahí a qué corresponde? ¿A qué corresponde la columna Sí, 201? sí, sí, según lo entiendo, la columna de medio 110 es corresponde a uno más raíz cúbica de 2. Mm, no, pues como ¿No? en general si queremos ver, ¿no? ¿Qué es esto, no? Pues, a ver, hay que ver cuál es el anillo de enteros calculado, pero pues yo supongo que va a ser 1x al cuadrado, va a ser la respuesta, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Esto es x al cubo menos 2, y entonces el anillo de enteros, pues sí pues sabemos, ¿no? Ya hemos visto esto que, entonces en este caso, ¿no? Si k es q con la raíz cúbica de 2, entonces, en este caso, OK es z la raíz cúbica de 2 y la base particular sobre z que tomamos aquí es, pues es 1, pues la raíz cúbica de 2 y luego la raíz cúbica de 2 al cuadrado, ¿no? Esta es una base particular, ¿no? Y entonces aquí este ideal, pues está A, que corresponde a una matriz que es 3, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 1, ¿no? Esto significa entonces que como una base de A sobre Z, tomamos, pues un vector de la base va a ser 3, otro vector de la base va a ser, entonces, 1 más la raíz cúbica de 2
y otro vector de la base va a ser entonces 2 más la raíz cúbica de 2 al cuadrado, ¿no? Pues este es el significado de esta matriz, ¿no? Entonces, cuando hicimos este cálculo, entonces, ¿qué nos salió, no? Nos salió que nos salió 3. Esto va a ser un generador, pero generador no como Z-módulo, sino como ideal, ¿no? Y luego el otro cuate que nos salió es 1, 1, 0, ¿no? Pero 1, 1, 0, este va a ser un vector que representa algún elemento, pues este es un vector que representa un elemento en términos de la base de OK, ¿no? Entonces va a ser 3 y el segundo cuate va a ser 1, pues y la raíz cúbica de 2, ¿no? ¿Se ve esto o no? ¿O todavía tienes alguna duda? No, sí, muy bien. Pensé que salía de la matriz que está acá arriba, que salía de las columnas de esa matriz. No lo había relacionado con lo de abajo. Bueno, pues, tu pregunta es por qué es obvio que de esta matriz, que esta matriz corresponde a este ideal. Pues no, no es obvio, porque la matriz te representa un ideal como Z módulo, y pues cómo pasar de una representación como Z módulo pues a los generadores, pues en general pues no es algo que tú puedes ver al instante, ¿no? Pues Sí, pero o sea, se parece porque le digo, la columna cero, pues es el 3. no, pues Pues, esto sí, esto y la está columna es claro. 1 más raíz cúbica de 2. Ujú. Entonces, pues, ¿y qué le pasó a la siguiente columna? Pues es lo que está pensando, ¿no? ¿Por qué desaparece? Eh, no, pues, no, o sea, no es que desaparece porque son dos cosas muy distintas, ¿no? Una cosa es cuando tú representas tu ideal como Z módulo, y como Z módulo cualquier ideal tiene que tener base pues va a tener muchos generadores, ¿no? Pero si tú hablas de un ideal como ideal generado por algunos elementos de OK, pues sabemos que bastan dos elementos, ¿no? Pues entonces, en general, pues obviamente tú, si tomas una extensión que no sea cúbica, que es de grado superior, pues puedes tener ideales que van a ser representados por matrices grandes de n por n. Y luego de alguna manera, pues no tan obvia, ¿no? Pues porque es un algoritmo, ¿no? Que te calcula a partir de una matriz de n por n, vas a obtener solo dos generadores como ideal, ¿no? Pero pues aquí yo creo que tal vez el ejemplo no es tan interesante, porque de verdad uno puede pensar que desapareció de alguna manera la tercera columna, ¿no? Pero pues por ejemplo, ¿qué podemos hacer con esta matriz? Podemos multiplicar esta matriz por alguna matriz invertible y vamos a obtener otra matriz que pues se verá de manera totalmente diferente, y pues no va a estar claro para nada porque el ideal es este, ¿no? Pues más o menos pues es así, ¿no? Entonces, si la pregunta es ¿por qué está claro? Pues no, en general esto no está claro, ¿no? Pues sí, muchas gracias. Pero sí es un punto muy importante, ¿no? Que hay dos puntos de vista sobre los ideales. Ideales, cuando hablamos de generadores, pues hay dos tipos de generadores: o generadores sobre Z o generadores como ideal, ¿no? Y generadores sobre Z vamos a tener muchos, y generadores como ideal bastan dos. Y aquí pues precisamente se trata de una función que te da a partir de cualquier matriz de n por n, te va a dar sus dos generadores, ¿no? Una pregunta muy interesante y que uno seguramente va a tener es cómo reconocer si un ideal es principal. Pero hemos hablado del grupo de clases, hemos definido qué es, y pues para un ideal ser principal significa que su imagen en el grupo de clases es trivial, y todos sus ideales van a ser en particular principales solamente si el grupo de clases es trivial. Y entonces la pregunta
si un ideal es principal o no es principal, algorítmicamente no es sencilla. Entonces, sobre esto vamos a hablar en otra ocasión cuando ya vamos a ver cómo se calcula el grupo de clases. Cuando vamos a estudiar en detalles el grupo de clases, ahí vamos a hablar de este asunto, ¿no? Pero pues la idea es que no es fácil en general ver si un ideal es principal o no lo es. Pues todo lo que hemos visto pues es una especie de álgebra lineal, pero para ver si un ideal es principal o no, no es suficiente de aplicar el álgebra lineal. Pues otro tema pues esto es precisamente uh, el punto principal, ¿no? de esta charla es cómo factorizar los ideales. Entonces ahí, pues en general podemos tomar cualquier ideal en OK y ver cómo se factorizan ideales primos. Y otro caso particular, y esto es lo que nos interesa en este curso más que todo, es cómo se factorizan los ideales generados por los primos racionales. Entonces, esta es la segunda función, que es Ideal Prime Decomposition, ¿no? La segunda función nos va a interesar muchísimo. Pero hay que explicar cuál es la salida de esta función. Entonces, la salida va a ser un vector de S elementos donde es el número de los ideales primos en la factorización. Y luego si queremos para cada uno de estos elementos ver pues el índice de ramificación correspondiente, pues ponemos este elemento punto E, ¿no? Este es el índice de ramificación. Punto F es el grado del campo residual de este ideal primo. Y gen, esto nos va a dar el generador, o sea, dos generadores para este ideal primo. Siempre un generador va a ser P, ¿no? Y el segundo generador lo vamos a obtener factorizando el polinomio módulo P. Y pues aquí es precisamente lo que devuelve el programa, ¿no? El P va a ser el primer generador siempre y el segundo generador pues es algo calculado para cada ideal primo, ¿no? Y aquí yo puse un ejemplo. Yo estoy factorizando en el año de enteros de Q con la raíz cuadrada de 5, estoy factorizando el ideal generado por 11. Y aquí pues vimos que 11 se escinde en dos ideales primos. Entonces, la salida es esta, ¿no? Pero pues es un vector que tiene dos elementos. Esto significa precisamente que habrá dos factores en la factorización. Luego los índices de ramificación pues van a ser iguales a 1. Pues aquí yo puse por ejemplo, para el primer factor el índice de ramificación es 1, pues y el grado del campo residual es 1. Y pues aquí yo saqué el generador. Y luego el mismo cálculo pueden hacer, pues preguntar las mismas cosas para el segundo factor en la factorización. Pero al final, pues lo que van a obtener pues es esto, que es una factorización pues que ya la conocemos, ¿no? Sabemos cómo factorizar los primos racionales en los campos cuadráticos. Entonces, 11 se escinde en dos ideales, pues y estos ideales son precisamente estos, ¿no? Bueno, en realidad vamos a tener, de hecho, ideales principales, ¿no? Pero pues, a priori lo que nos da el Kummer-Dedekind nos da, nos da ideales generados por dos elementos, ¿no? Pues en este caso particular con la raíz cuadrada de 5, pues no es difícil ver que 11 de hecho es la norma de estos cuates, ¿no? 5 más o menos 4, la raíz de 5 más o menos 4, pues va a tener 11 como su norma, ¿no? ¿No? Porque 4 al, 4 al cuadrado menos 5 por 1 al cuadrado,
Esto es precisamente 11, ¿no? Entonces, 11 de hecho va a estar en el ideal generado por 5 más o menos 4. Por esto, pues, aunque tenemos dos generadores, pues el primer generador lo podemos quitar, pues el ideal no cambia, ¿no? Bueno, pero esto es algo que pasa con la raíz de 5, pero en general si reemplazamos la raíz de 5 por otra raíz, pues no es cierto que todos los ideales tienen que ser ideales principales. Y de esto pues vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Bueno, aquí yo puse otro ejemplo, pues el campo cuadrático Q con la raíz de 5 tiene una extensión ciclotómica, está dentro del campo ciclotómico Q75. Y podemos preguntar cuál es la factorización del mismo primo racional 11, pero en este campo más grande. Y vamos a ver que pues, si en el campo cuadrático 11 se escindía en dos ideales primos, en el campo ciclotómico este se va a descender en cuatro ideales primos, ¿no? Y aquí pues no habrá ramificaciones y pues los grados de campos residuales van a ser iguales a uno. Entonces este es un ejemplo de cómo se comportan estas factorizaciones cuando pasamos a una extensión más grande, ¿no? Bueno, y aquí yo puse otro ejemplo más, yo estoy factorizando 5 en la extensión cuadrática, en la extensión ciclotómica, pero pues sabemos que ya calculamos los discriminantes para los campos cuadráticos y para los campos ciclotómicos y pues sabemos que 5 sí se va a ramificar en estos dos casos, ¿no? Y aquí la salida del programa, pues podemos interpretarla pues, que nos dice que sí, el índice de ramificación para la factorización de 5 en el campo cuadrático, pues el índice de ramificación es 2. Y si pasamos al campo cicotómico, el índice de ramificación es igual a 4. Es como ver las ramificaciones. Y pues el ejemplo que discutimos cuando estábamos hablando de factorizaciones en los campos cicotómicos, yo mencioné este ejemplo de Kummer que dice que 47 se escinde en ideales, en 22 ideales primos en este anillo Z con Z23, ¿no? Y pues aquí esta es la confirmación que nos da el programa, ¿no? Pero bueno, pues esto se sigue nomás del hecho de que, pues vamos a recordar, ¿no? De dónde sale esto, ¿no? Que 47 módulo 23 es 1, ¿no? Y si tenemos, si nos sale entonces 1, módulo 23, esto quiere decir que los grados de los campos residuales, todos tienen que ser iguales a 1. Pues si ya que los grados de los campos residuales son iguales a 1, esto quiere decir que habrá 22 ideales, ¿no? Esta es la explicación, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora podemos hacer una pequeña pausa y después de esta pausa yo voy a hablar de cosas interesantes. Entonces yo voy a hacer algunos experimentos numéricos y vamos a ver algunos fenómenos interesantes acerca de los campos de números, ¿no?